entonces con nuestro Salmo 78. 72 versículos. No quiero imaginar cuando al hermano Ramiro le toque predicar el Salmo 119. Ya lo Bueno, siempre es un gozo poder estar reunidos como hermanos. Recuerden que estábamos saludándonos y dándonos la bienvenida. Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a casa del Señor iremos. Y esa es nuestra unidad, gracias a Dios, porque Cristo es quien nos une, hermanos. Cristo es quien nos une, a pesar de que, como dice cada cabeza del mundo, nosotros tenemos unidad en Cristo, en medio de su Santo Espíritu. Bien, hermanos, acompáñenme entonces por favor al Salmo 78. Vamos a leer ahora del versículo 56 al 72, pero cuando leí que ya íbamos a terminar este salmo, no, todavía no. Si Dios quiere, la próxima semana, y la próxima semana he reservado un tema que creo que va a ser de mucha atención para todos en general, acerca de la doctrina de la elección. Entonces, hoy vamos a ver, nada más por encimita, pero si Dios quiere, el próximo domingo vamos a profundizar un poco más en esto que es de mucha bendición y una doctrina que realmente exalta a nuestro Dios. Bien, vamos a leer la palabra. Salmo 78, versículo 56. Dice la palabra: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en campos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado de vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Dios de mis padres, gracias te doy, Señor, hoy en esta mañana. Primeramente, Señor, porque tú eres grande, tú eres excelso, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has traído aquí con un propósito. Y Padre, hoy en esta mañana queremos exaltar a tu Hijo Cristo. Queremos alabarlo, Señor. Queremos que Él sea el preeminente, Señor. Que Él tenga toda la preeminencia, Señor. Él es la cabeza de esta iglesia, Padre. Y Señor, hoy en esta mañana, yo ruego para que tu Santo Espíritu sea el Maestro, sea Él que nos haga entender estas preciosas verdades, Padre. Traiga convicción a nuestros corazones. Ayúdanos a salir con el anhelo de ser cada vez
más conformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, el varón perfecto. Ayúdanos a ver las glorias de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a servirte, adorarte, alabarte con nuestro espíritu, Señor, y con un corazón limpio, sincero delante de ti. Ayúdanos, Señor. Te ruego que tú te bendigas en esta mañana, que tú tomes mi boca y hables tú, Señor. No quiero hablar mi palabra, quiero hablar tu palabra. Ahora te ruego por tu siervo para que pueda hablar el reino de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 56. Vamos a entrar de lleno a lo que es este salmo. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Y es lo que se ha venido repitiendo a lo largo de todo este salmo y a lo largo de estos 72 versículos. Dios mostrando gracia, misericordia, y el hombre mostrando lo que en su corazón no regenerado tiene: idolatría, desobediencia, rebeldía, tentar a Dios, murmurar a Dios. Y el salmo comienza con el versículo 1 precisamente, donde dice: y escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha. Y habíamos dicho lo importante que es ir y pedirle al Señor que abra nuestros oídos, porque nosotros no podemos. Pedirle a Dios que circuncide nuestros oídos, que unja colirio en nuestros ojos, que nos dé un corazón para entender su palabra. Y esto es lo que este salmo didáctico en realidad es lo que quiere mostrar. Repetidamente el pueblo de Israel, generación tras generación, el pueblo volvía y cometía los mismos errores que sus padres. Volvían y cometían los mismos errores. No buscaron al Señor. No se apoyaron en el Señor. No creyeron, no obedecieron. Era una obediencia externa, superficial, pero no una obediencia de corazón. Por eso dice en el versículo 56, ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¿Cómo es que se tienta al Dios Altísimo y cómo es que se enoja Dios? La segunda parte del versículo lo dice: no guardaron sus testimonios. Por eso me encanta lo que dice el Salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar, con atesorar, con no dejar caer la palabra de Dios al suelo. Atesorar, obedecer la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa? Esa debe de ser la meta de cada cristiano, de cada seguidor de Cristo. Obedecer al Señor interiormente y exteriormente. Muchas veces, y como vamos a ver en el desarrollo de estos versículos, podemos aparentar que estamos obedeciendo al Señor, pero internamente no lo hacemos. Me gusta dar este ejemplo de una niña que su comportamiento estaba siendo ruidoso durante el servicio y su mamá le dice: siéntate. Y la niña parada. Siéntate. Y la niña parada. Y hasta que le habló más fuerte: siéntate. Y la niña dice: me siento, pero adentro estoy parado. Eso es exactamente lo que muchas veces nosotros hacemos. Lo voy a hacer, pero interiormente mi corazón está en el mundo. Vengo porque mi papá me lo diga, porque si no vengo no me dan domingo, o si no vengo no me prestan el carro. Hay veces que tantas cosas por las
cuales venimos con los motivos y las motivaciones incorrectas. Y esa es la meta, hermanos. Cada seguidor de Cristo, cada persona que ha nacido de nuevo, cada persona en la cual ha sido derramada la gracia y la misericordia de Dios, obedecerlo interiormente. No externamente, interiormente. La meta es ganar la batalla del pecado interiormente. Cultivar la obediencia. ¿Por qué? Porque de otra manera, cuando nosotros no obedecemos a Dios interiormente, estamos tentando a Dios. Estamos tentando a Dios. Y como lo he venido exponiendo a lo largo de estos sermones, no se trata de obedecer a Dios por el temor, por el castigo. Se trata de obedecer a Dios porque quiero obedecerlo, porque quiero agradarlo. Amar lo que Él ama, rechazar lo que Él rechaza. Esa es la meta de nosotros. Este salmo tiene el propósito precisamente, hermanos, de ir cada uno de nosotros delante de Dios y examinarnos. Padre, pesa mi corazón, examina mi corazón, ve las motivaciones que hay en mi corazón. Ante los hombres puedo aparentar, pero tú pesas, tú amas la verdad hasta lo íntimo. Pesa mi corazón, examina mi corazón. No quiero que haya hipocresía en mi corazón. Sé que no soy perfecto, sé que peco, pero Padre, quiero tener una limpia conciencia. Ya está cayendo la prensa. Sí. Fue del último tiempo que está cabeza. Versículo 57. El resultado siempre es el mismo cuando hay desobediencia, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Recuerdan que hace 2 predicaciones hablábamos del arco engañoso. Hoy vamos a estudiar qué significa esto de ser un arco engañoso. Pero antes acompáñenme, por favor, al libro de Jueces, para poder entender un poquito más del contexto. Jueces, capítulo 2, versículo 11. Es que esta es la que me está usando. Jueces, capítulo 2. Y se la cambié para. Versículos 11. No, ahorita se la cambié. Mientras usted lo busca en el versículo 10, hablamos y explicamos en el primer sermón del Salmo 78 acerca de la importancia de que como padres tenemos que pasar a la siguiente generación, estudiar a Dios, estudiar su palabra, quién es Dios, y precisamente este salmo tiene ese propósito de enseñar. Es un salmo didáctico, es un salmo que tiene el propósito de que las generaciones posteriores sepan, que quede un registro de precisamente lo que es Dios, quién es Dios, y lo que es el hombre y quién es el hombre. El versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía, que no creía en Dios y la obra que le había hecho. Y ahora, versículo 11 al 15 es el resultado de no conocer a Dios. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y siguieron a los Baales. Hicieron lo malo. Versículo 12: dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Idolatría. Fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y eso provocó la ira de Dios. La idolatría, el dejar a Dios, el no conocer a Dios, provoca la ira de Dios. Hermano, ¿Dios tiene ira? Sí. Sí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y cuando lo desobedecemos y tenemos idolatría en nuestro corazón, y cuando no estamos conociendo
ofendiendo a Dios, provocamos a Dios a su ira. Versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15, por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba, no con ellos, contra ellos. Una cosa es tener la mano de Dios, tener la mano con Dios, o la mano con su pueblo, y otra cosa es tener la mano de Dios en contra de su pueblo. Y este versículo está diciendo, la mano del Señor estaba contra ellos. Para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, gran aflicción. La desobediencia, la rebeldía, la idolatría causa gran aflicción. El resultado siempre es el mismo cuando se desobedece a Dios. Se volvieron, se rebelaron como sus padres, no habían aprendido este salmo a pesar de que ellos se lo repetían, a pesar de tener en los postes de su casa la palabra de Dios, a pesar de tener en el brazo las filacterias, tenían la palabra y no les habían aprovechado. Y saben una cosa, hermano, esto tiene una seria advertencia para todo aquel que se expone a la palabra de Dios, para todo aquel que escucha la palabra de Dios. Si la palabra no te está enseñando, si la palabra no te está redarguyendo, si la palabra no te está corrigiendo, si la palabra no te está instruyendo en la justicia, estás en el peligro de la desobediencia y de la rebeldía. Una buena pregunta para nosotros, para contestarla en el tribunal de nuestra conciencia, no me la conteste, piénsela y contéstela para usted, es ¿qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Te está conformando a la imagen de Cristo? ¿O te está haciendo ruido? Recuerden que les dije, la palabra de Dios es como el sol. Sirve para derretir el hielo, pero también sirve para endurecer el barro. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida? Entra por aquí, sale por acá, ni siquiera penetra. Y vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17. Versículo 15. Segunda de Reyes 17, 15. Dice la palabra. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. ¿Quién desechó el pacto? Dios. El pueblo. Israel. Efraín. Desechó el pacto de su Dios. No quisieron el pacto de su Dios. Y esto tiene una implicación. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios desechó a Efraín, ellos no guardaron el pacto de su Dios y los testimonios que él había prescrito a ellos. Vean lo que dice en el siguiente párrafo. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales les había mandado ¿qué? ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí, hermano? Santidad. Quiero ir preparando para llegar al punto donde quiero llegar, pero quiero que piense esto que está diciendo el versículo.
A Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gusta que en su pueblo haya costumbres del mundo. ¿No es lo que dice este versículo? Claro, ¿no? La pregunta es ¿por qué lo hacemos? Hoy en día hay una corriente que dice, vamos a evangelizar al mundo siendo como el mundo es. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A Dios no le gustan las mezclas. No aprendas lo que las naciones alrededor de ti practican. ¿Está claro, no? Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová había mandado que lo hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército del cielo y siguieron a Baal. Y después de ahí sigue, ofrecieron a sus hijos, a Baal los quemaban vivos, una serie de aberraciones que Dios les había dicho, no lo hagas. Versículo 33. Vean el espíritu religioso de Israel. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. Bueno, no podemos culpar a Israel de que no sirviera a Dios. Servían a Dios, pero también servían a las demás imágenes. Habían mezclado, habían hecho una mezcla en el servicio de Dios. Dios decía, bueno, no estamos dejando de adorar a Dios, estamos adorando a Dios y también tenemos nuestros ídolos y nuestras imágenes. Por si nos falla alguno de los dos, tenemos reserva. Hermanos, confiar en Cristo, confiar al Señor, creerle al Señor, demanda una exclusividad para Dios. El asunto es que muchas veces creemos a Cristo y otras cosas. No, yo le creo a Cristo, yo amo a Cristo, yo adoro a Cristo. Yo sirvo a Cristo, pero tengo mis ídolos, por si acaso me falla. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados, versículos 40 y 41. Pero ellos no escucharon, otra vez, como empieza el Salmo 78. Escucha, pueblo mío. Versículo 40. No escucharon, antes hicieron la costumbre antigua, así temieron a Jehová, entre comillas, aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también a sus hijos, y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta ahora. ¿Ve el peligro? Ellos eran muy religiosos, tenían culpa a Dios, pero ellos eran más, y ponían más importancia al culto, al formalismo, escúcheme bien, al ritualismo que a Dios. Confiaban más en los objetos de la fe que en Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Arco engañoso. Vamos a regresar a nuestro pasaje.
Se volvieron como arco engañoso. Quiere decir arco doblado. Arco engañoso es arco doblado, arco inútil, que no sirve para el propósito para el cual fue hecho. Eso significa arco engañoso. Arco doblado, arco inútil. Podemos pensar en un arco. Saben todo lo que es un arco, ¿no es cierto? Un arco es un instrumento de precisión, es un instrumento de distancia para dar en el blanco. Según la palabra de Dios, ¿qué es pecado? Errar al blanco. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Israel estaba errando al blanco, estaba cayendo en pecado, porque su arco era defectuoso. No llegaba al propósito al cual debería de lanzar las saetas, a causa de ese arco doblado, a causa de ese arco inútil. Hay dos cosas para definir qué es arco engañoso, y vamos a ir a dos pasajes. Primero, Jeremías capítulo 9. Vamos a Jeremías capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 al 8. Ahí vamos a definir qué es un arco engañoso. Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 8. Dice la palabra: Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Escuche bien. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Un arco engañoso es alguien que se revela, es alguien cuyas saetas, flechas, están llenas de ¿qué? Dice la palabra: mentira. Un arco engañoso es aquel que está lanzando saetas llenas de mentira, de engaño, de prevaricación, de rebeldía. 4. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar ¿qué? Mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no hicieron ¿qué? Conocer Jehová. Versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo los refinaré y los probaré. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Exteriormente, algo muy bonito, pero por dentro el corazón está podrido, lleno de engaño, lleno de mentira, lleno de rebeldía. Eso es un arco engañoso. Me han desconocido, no me han conocido. Es exactamente la idea del servicio de Dios. No me quieren conocer, no me quieren, se rebelan, me desconocen, no me obedecen. Está lleno de religiosidad, de apariencia, de tanta tradición, que no me puede seguir con un corazón sincero. Pero es un arco engañoso cuyo tiro es desviado, no llega al blanco, no llega al propósito para el cual yo te hice.
Y esta es la aplicación. Israel buscaba a Dios de una manera religiosa, tenían mucha religiosidad, pero se volvían a los ídolos. En el Salmo 78, cuando dice arco engañoso, la palabra engañoso es la palabra hebrea que se traduce como engañar, y es la palabra que es remillar, que significa traición, significa engaño, significa fraude, negligente e indolente. La palabra hebrea es remillar, acento en la A, remillar. Significa traición, engaño, fraude, negligente e indolente. Vamos a empezar a aplicar la palabra de Dios, porque eso es lo que queremos hacer. Leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. La aplicación es esta, hermanos. Dios a ti y a mí nos ha llamado para ser un pueblo que ande en santidad. Me encanta lo que dice el libro de Ruth. Hay un pueblo entre los pueblos cuyas leyes son distintas. Hay un pueblo entre los pueblos cuyas leyes son distintas. Dios a ti y a mí, hermano, si tú te dices cristiano, Dios te ha llamado para ser un pueblo que ande, practique, busque la santidad. No mezclarte con los pueblos, no mezclar las ideas, la filosofía. Te he rescatado para la alabanza de mi gloria, para ser un adorador de Dios. El que nos llamó es santo, por lo tanto nosotros debemos andar en santidad. Te elegí para que fueras un arco para que dispare con precisión y llegue al blanco, llegue al objetivo, no para que seas un arco engañoso, un arco inútil, un arco que no sirve para nada. No un arco con saetas de mentira, de engaño. Y esto tiene la aplicación, hermano, en cada una de las áreas de nuestro ministerio. Tenemos que examinar si nosotros estamos adorando, sirviendo, ministrando al Señor con saetas de verdad, no con saetas de mentira, de engaño. ¿Sabes una cosa? Pregúntale a Dios. Dios, ves en mi corazón, ve en mi corazón. Sé que soy un arco engañoso. Pero aquí dice tu palabra en el versículo 7: he aquí yo los refinaré. ¿Eres un arco engañoso? Ve a Cristo. ¿Para qué? Para que te vuelva a ser y para que te hagan algo útil. No te quedes siendo un arco engañoso. No te quedes en el autoengaño. Ve a Dios, ve a Cristo. Señor, examíname. Y si soy un arco engañoso, aquí dice tu palabra que tú me vas a ver. No quiero ser un arco engañoso. No quiero repetir la misma historia de Israel en el desierto. Eso nos debe de llamar al arrepentimiento. No somos perfectos, hermano. No lo somos. Digo el primero. Cuando Pablo habla de tener una limpia conciencia, no habla de tener una perfecta conciencia, sino una limpia conciencia. Eso quiere decir que tenemos que ir a Dios, pedir perdón, arrepentimiento. Señor, aquí estoy, hazme útil. Lo que está diciendo este pasaje es muy similar al fruto del Espíritu Santo. Estás tirando saetas de mentira, no estás llegando al propósito, no hay fruto, no hay la vida cristiana, no te engañes, eres un arco inútil, punto. ¿Duele? Sí, sí duele.
pero ¿sabes qué? Hay la medicina. Ve a Cristo, pide perdón. Señor, ayúdame. Aquí dice que tú vas a terminar. Yo no puedo en mí mismo, pero tú sí puedes. Segundo pasaje, vamos a Oseas. Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7, versículo 8 al 16. Oseas capítulo 7, versículo 8 al 16. Dice la palabra. Efraín, Israel, las 10 tribus del norte. Se ha, ¿qué? Se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no golpeada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún Cana le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel despegará a él en su cara. ¿Y qué? No se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, gran Asirio. Cuando fuere, entenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aguas del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! ¡Se volvieron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como ¿qué? Algo engañoso. Cayeron sus príncipes de espada por la soberbia de su lengua. Esto será escarnio en la tierra de Egipto. Pero que dice el versículo: Efraín se ha mezclado. Y esta palabra mezclado en el hebreo dice mezclar con aceite. Lógicamente, el aceite es el Espíritu Santo, las cosas espirituales. Mezclaron el servicio de Dios con todos los demás pueblos. ¿De dónde aprendió Efraín las malas mañas? De las amistades, de las demás naciones. ¿Sabe una cosa? Lo que está diciendo aquí, en todo el contexto de la palabra de Dios, es esto. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? ¿Robar es malo o es bueno? Malo. El problema no es que Efraín no identificara lo que es malo o lo que es bueno. El peligro mayor es identificar lo casi verdadero. Es a lo que tenemos que tenerle temor o respeto. A lo casi verdadero, a lo que es casi verdad. El engaño de Satanás es mezclar lo de Dios con astucia del engaño. Era lo que pasó en Edén. Bien sabe Dios que si comen de este árbol, ¿de qué? Seréis como Dios, sabiendo distinguir entre los buenos y los malos. Vean la astucia de Satanás. Cuando tentó a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que 40 días y 40 noches el Señor nos probaron. ¿Cuál fue la tentación de Dios?
y estas piedras que se convierten en pan. Aparentemente no es tan malo lo que Satanás a Jesús. Come. Y estas piedras que se convierten en pan. Pero no era la voluntad de su Padre que comiera. ¿Entienden? ¿Ven el engaño de Satanás? Y es exactamente lo que Satanás hoy hace con nosotros. Dice la palabra que se presenta como ángel de luz, Satanás. No es un ángel de luz, pero se presenta como ángel de luz. El atractivo del pecado es que el pecado lo presenta como algo delicioso. Si Satanás se presentara como él es en realidad, todo le correríamos. ¿Cierto? Pero el asunto es que él se presenta como ángel de luz. No es un ángel de luz, pero se presenta como ángel de luz. Te mezcla la verdad con el engaño. Esa es su astucia, ese es su engaño. Y muchas veces nosotros hemos caído en engaño. ¿Sabe por qué? Porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Fue torta no volteada. Torta no volteada significa, de un lado, doradita, quemada, y del otro lado, cruda. Eso es lo que es Efraín. Eso es lo que es un religioso. Por un lado, doradita, con apariencia, y por el otro, cruda. Mezclar es la palabra malal. Significa inundar, mezclar con aceite. Y hermanos, hoy la iglesia se ha mezclado con el mundo. Se ha mezclado con la cultura griega, de la filosofía, del humanismo, de la psicología, del pragmatismo. Como lo dije anterior, hoy en día hay esta idea de que tenemos que evangelizar al mundo y tenemos que ser como el mundo para evangelizar. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos que la iglesia trastornaba al mundo. Y hoy en día el mundo es el que ha trastornado a la iglesia. Vea el peligro de mezclar, de adoptar nuevas formas. Vea el peligro. Tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle a nuestro Dios que abra nuestros ojos. Ayer nos preguntaban con el hermano Ramiro que estábamos ahí, y yo le decía, es que precisamente yo veo en la palabra de Dios en hecho el cristianismo histórico, el cristianismo primitivo, el cristianismo que viene en la palabra de Dios. A eso es a lo que tenemos que apuntar, a ese cristianismo histórico, a ese cristianismo primitivo. No adoptar las nuevas formas, las nuevas metodologías. Pero hoy la iglesia no quiere esperar el error. Hoy la iglesia agarra libros de mega iglesias para tener más gente, para tener metodología para poder convertir más a la gente. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor es el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es con metodología, no es con humanismo, no es con pragmatismo, no es con modernismo. Es yendo a la palabra de Dios y confiando en el Señor y haciendo lo que los primeros cristianos hacían. Dependían totalmente de Dios.
Hermanos, en lo personal, a mí no me interesan los números. Me interesa que la palabra de Dios sea predicada. Y que los poquitos o los muchos, no me interesa, estemos sirviendo a Dios con un corazón sincero, siendo formados además. Dos, dice que hermanos también. Yo no voy a convertir a nadie. Nosotros no convertimos a nadie, porque los convierte es Dios. A mí no me interesa cuántas decisiones hay. Esa no es mi chamba, esa chamba es mi trabajo es predicar la palabra de Dios, presentar el Evangelio. Y no mezclar, tener el Evangelio puro, no mezclar. Ejemplo, la mayoría de nosotros tomamos un café muy rico, ¿no es cierto? Está muy bueno, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gusta. Bueno, se tomaría usted un café si no llegara con una aguja y trajera un vasito de cianuro y meto la aguja, una punta de la aguja, y lo pongo en su café. Van a quitar el cianuro. ¿Ok? Pero es una gotita, ¿no? ¿Poco veneno nomás? ¿Cierto? ¿Se lo tomaría? ¿Se lo tomaría? ¿Sí o no? ¿Sabe una cosa? Muchas iglesias están tomando rico café con una boquita de evangelio y ¿qué pasaría si hacen un vasito de café con 2 cucharadas de café muy rico y yo le agrego 2 litros de agua? ¿Qué pasaría? ¿Está qué? Es exactamente lo mismo que pasa en las iglesias. Si no nos estamos tomando el evangelio individuo, estamos tomando un evangelio con una gotita de cianuro. En el momento que hay humanismo, pragmatismo, psicología, metodología, en el momento en que empieza el evangelio a ser rebajado o mezclado, en ese momento pierde su poder. Porque a Dios, lo vuelvo a repetir, no le gustan las mezclas. ¿No es lo que acabamos de leer? No lo digo yo. ¿Lo acabamos de leer, sí o no? No le gustan las mezclas. Ese es el evangelio que Dios nos muestra. El evangelio puro. De lo demás, Dios se ha encargado. Yo descanso en eso, hermano. Pero tenemos que predicar el evangelio. ¿Sabe por qué muchas iglesias no predican el evangelio? Porque el evangelio es ofensivo. El evangelio es: eres incapaz, tuve que mandar a mi hijo porque tú eres un pecador. Tú no pudiste en tus fuerzas obedecer la ley de Dios. Eres impotente, eres incapaz. Yo tuve que mandar a mi hijo a morir por ti. Por eso el evangelio ofende. Porque el evangelio, el Espíritu Santo te convence de qué? ¿De que eres qué? ¿Un qué? Un pecador en bancarrota. Y eso ataca directamente a la orgullo. Porque mucha gente rechaza el evangelio porque no se siente ¿qué? Pecador. Es lo que dice el versículo 3. Y no clamaron a mí con su corazón cuando
glorificaban sus carnes. Estaban gritando, estaban clamando, pero no a Dios. Estaban clamando ¿por qué? Por pan, por trigo. Ellos no reconocían su condición espiritual en pecado, en pecado. Clamaban por pan, igual que en el desierto. Murmuraron a Dios, ¿por qué? Por pan. Quiero pan, quiero pan, quiero que satisfagas mis necesidades físicas. Vengo a la iglesia para que me bendigas, para tener trabajo. Vengo a la iglesia porque si no vengo a la iglesia la semana me va mal. Vengo a la iglesia porque vengo a cumplir. Porque tengo un ministerio en la iglesia. Pero no vengo a la iglesia con el deleite, con el amor, con el deseo, con ver a mi Cristo, alabar a mi Cristo, bendecir a mi Cristo. Eso es lo que, para eso vengo a la iglesia. Es triste la situación de Efraín. Dice la palabra, no se daban cuenta que el pecado hace insensible el corazón. ¿Cuánto tenemos que clamar a Dios? Hermanos, ese versículo Salmos 69, sálvame Dios de esta condición de tener un corazón insensible. Sálvame Dios de ser un ángel. Sálvame Dios de no ser una torta no volteada. Sálvame, oh Dios, de no mezclar tu palabra, de no mezclar el evangelio con el mundo. Sálvame, Dios, ayúdame a entender, ayúdame a en verdad vivir la santidad. Sálvame. Clamar a Dios por eso. Nosotros no podemos hacer nuestra fuerza, no podemos ir a la especialista que es Cristo. Entonces definimos precisamente lo que es un acto engañoso. Un acto engañoso es aquel que se revela, un acto engañoso es aquel que es una fuerza no volteada. Un acto engañoso es algo que se ha mezclado. Ya ha mezclado las cosas. Eso es un acto engañoso. Se volvieron contra Dios, no cumplieron el propósito. Versículo 58. Se enojaron con sus lugares altos y le provocaron el celo con sus imágenes. Lo oyó Dios y se enojó. Ahora una cosa, está hablando aquí de ídolos. ¿Sabe lo que es un ídolo? Un ídolo es un pecado magnificado. Eso es lo que es un ídolo. Un pecado magnificado. Lo que hace el hombre es tomar sus peores depravaciones y los convierte en dioses, en ídolos. Por eso es que los dioses paganos representan la lujuria, la codicia, la guerra y la venganza. Los hombres toman sus peores perversiones y hacen con ellos dioses, desde chiquita, y adoran esos vicios, y lo que hacen es que, según ellos, legitimizan esos vicios. Bastante conveniente, ¿no? Salmo 115, 4 al 8, ¿no? Dice, semejantes son a ellos, ¿qué? ¿Sabe lo que hace? Primero el hombre moldea su ídolo, hace su ídolo, y luego el ídolo moldea al hombre. Hay una ley, un principio, hermanos. Llegamos a ser como lo que adoramos. Llegamos a ser como lo que adoramos. Y no hay más que de dos. Estamos adorando y siendo conformados a la imagen de Cristo, o estamos adorando y siendo conformados
a los ídolos. Versículo 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tierra y entregó su cautiverio, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Estos 4 versículos están haciendo una referencia a 1 Samuel capítulo 4, cuando los filisteos tomaron el arca. No tenemos el tiempo, búsquenlo en su casa, léanlo en su casa para que puedan entender el contexto. Pero lo que está diciendo es que los israelitas se presentaron a la batalla con los filisteos, mandaron traer el arca y ellos pensaron que iban a ganar la batalla a los filisteos porque traían el arca de Dios. Primer error. Confiaron más en el arca que Dios. Y es lo que he estado viniendo y desarrollando el tema. Confiamos más en los artículos de fe que en Dios. Dios por eso dijo: someto mi gloria a la cautividad. Estás confiando más en el arca que en mí. Y años más adelante, lo mismo pasó con el templo. Confiaban más en el templo que en el Dios del templo. Lo que dice, vamos a Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Versículo 12. Jeremías capítulo 7, versículo 12, dice la palabra: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuando vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, otra vez, no oíste. Que os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa, al templo, sobre la cual es invocado mi nombre, la que vosotros, ¿qué? No confiaban en Dios, confiaban en el templo. Y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Okay. Vea lo que dice en el versículo 8. He aquí vosotros confiáis en las palabras de mentira. Al pueblo le gustan las mentiras. La una cosa es la condición del hombre. Al hombre le gusta la mentira. Al hombre no le gusta la verdad. Porque la verdad no es un concepto. La verdad es Cristo. Que no aprovecha hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños, ¿lo conociste? Pregunta: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir, ¿qué? Haciendo estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, yo lo veo, dice el Señor. Lo que está diciendo es: puedo robar, puedo adulterar, puedo matar, puedo hacer todo lo que yo quiera, pero el domingo voy a la iglesia y es perdonado mi pecado. Es lo que está diciendo. De lunes a sábado me comporto como del mundo, pero el domingo vengo y pido perdón. Y por el hecho de venir, confío más en la casa que en el Señor de la casa. ¿Lo que está diciendo? Confiaban más en los artículos de fe que en Cristo. Hermanos, esta lección debería de hacernos entender, de pensar que nosotros debemos depender de Cristo. Depender solamente de Él. El error por el cual Israel
llevó el arca era tratar como si el arca fuera Dios y no confiar en Dios. Lo trataban como un amuleto, como un talismán que tenía poderes sobrenaturales y que lo podían manejar a su antojo, lo podían manipular a su antojo. Ese fue el pecado de Dios, no confiar en Dios. Querían seguirse portando como se portaban, como lo hemos visto en estos versículos, y manipular a Dios para mis propios fines. Hermanos, el hecho de que el arca haya sido entregada es una tipología. Ahora los quiero llevar a la venida del Calvario, porque eso es una tipología de Cristo. El arca fue entregado en manos de gentiles. Eso nos lleva a pensar en Cristo. Nos lleva a pensar en la humillación del Hijo de Dios, al ser entregado en manos de los gentiles, en manos de hombres pecadores. Y siendo entregado, Él murió por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él no murió por su propio pecado, sino murió por un pecado y por un pecado. Me encanta. Hay un sermón escrito que se llama La omnipotencia de Dios para mí. Búsquelo sobre lo mismo. Y quiero retomar de ahí 5 cosas que es culminada en este sermón. Cuando el Señor Jesús estuvo en el territorio, siendo golpeado, siendo humillado, siendo vendado, siendo blasfemado. Lo primero que hace mención Spurgeon es la omnipotencia cautiva. Estos hombres no sabían a quién estaban blasfemando, a quién tenían que amarrar. A Dios Todopoderoso, al Dios que con su propia boca había creado todo, al Dios que con su poder había librado a su pueblo. Estos hombres no sabían a quién tenían amarrado. La omnipotencia creativa. Estos hombres no sabían. Porque si en verdad hubieran sabido a quién tenían amarrado, no podían estar delante de su presencia. Pero la omnipotencia permite ser sujetada. Nunca, dice Spurgeon, se muestra más omnipotente Dios que cuando se sujeta a sí mismo para ser prisionero de hombres pecadores. Que Dios se haya revestido de humanidad, se haya hecho siervo, y haya tomado forma de hombre, y haya permitido que estos hombres lo amarraran. Eso es omnipotencia. Y que se haya sometido a los elementos más crueles de la humanidad. Eso no es de asunto increíble, no. Su maravillosa gracia y misericordia. Eso es condescendencia a sus hombres. Eso es amor papal. Pero también habla de la gloria escarnecida. La primera es la omnipotencia gloriosa. La segunda es la gloria escarnecida. Se burlaban de Jesús, ridiculizaban a Jesús, hacían escarnio de él. Y es realmente sorprendente que Dios, que reina en gloria y en majestad, fuera escarnecido por infieles pecadores. Pero el Rey, el que creó el cielo, el que creó el mundo, estuvo allí para ser despreciado y desechado delante de los hombres y para ser tratado con el mayor oprobio y escarnio. La
insolencia creativa, la gloria escarnecida, la bondad golpeada. La bondad perfecta e infalible de nuestro Dios, golpeada y herida, atacada, asaltada. Los hombres que custodiaban a Jesús lo golpeaban. Golpear a la depravación es un acto de justicia, pero golpearlo a Él, que nunca hizo mal, que nunca hubo engaño en su boca, que nunca pecó, que lo único que hacía era el bien a todos los hombres. Eso es ciertamente un acto bestial. Y después de golpear, revelaron sus ojos la omnisciencia verdad, como si se pudiera vendar la omnisciencia de Dios. Pero ellos lo vendaron con la esperanza de que no pudieran ver quién estaba volviendo. Y ellos escarnecían y lo golpeaban y decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Esto es la justicia de esa vida. ¿Quién lo golpeó? Ha quedado registrado sus nombres en el libro de Dios. Y un día descubrirá quién fue el que golpeó a Jesús. La gloria escarnecida, la bondad golpeada, la omnisciencia vendada, la justicia desafiada y su elocuente silencio en nuestro Señor Jesús, quien no abrió su boca y con su silencio habló más a nosotros que si hubiera dicho mi palabra. Esto es ¿qué significa que el arca del Señor fue llevado y subió a actividad sobre mí? Esto es lo que Cristo hizo. Esto es lo que Cristo hizo para traer salvación a su pueblo, a los que creen en Él. Pero ¿sabe una cosa? Aunque la omnisciencia fue capturada, aunque la bondad fue golpeada, aunque la gloria fue escarnecida, aunque la omnisciencia fue velada, aunque la justicia fue desafiada y tuvo su silencio y elocuente, ¿sabe una cosa? Cristo triunfó. Cristo triunfó. Cristo se levantó de la muerte, se levantó de la tumba y triunfó sobre ellos. Para que un día no más va a ser el Cordero, no más el Cordero, ahora va a ser el león de la tribu. Cree en el Cordero para que un día no enfrentes al león de la tribu. Cree en el Cordero. Ven al Cordero. Cree en el Cordero para que un día no enfrentes al león de la tribu. Regresando a nuestros Salmos 78. Versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado de mí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios abate y abatió a sus enemigos, en primer lugar, por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo. Dios ha triunfado sobre sus enemigos. Dios en la cruz triunfó sobre sus enemigos, sobre huestes, sobre potestades, clavó el acta
que nos acusaba, que nos condenaba. Él la clavó en la cruz. Él lo clavó en la cruz. Hermanos, nosotros no tenemos que vivir en nuestras propias fuerzas para obedecer a Dios. Cristo obedeció a Dios. Cristo vino y magnificó la ley. Cristo vino y engrandeció la ley. Tú y yo no podemos agradar a Dios, pero en Cristo, por la fe en Cristo, Dios te trata como si fueras su hijo. Así que, hermano, gente que lo necesita, era Cristo. Ve lo que hizo por ti. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Voy a dejar hasta aquí, si Dios quiere. El domingo vamos a ver el 67, 62. Pero hermano, voy a hablar hacia el verdad de la rebeldía. Es tiempo de la rebeldía. Es tiempo de ir delante de Dios. Examina Dios. Lo peor que hay, hermano, es que hay alguien bueno. No hay nadie bueno. Solamente Dios. Vamos a ver. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo Cristo Jesús a rescatar. Gracias, Padre, porque podemos ver y podemos entender un poco más, Señor, lo que pasó en esa cruz. Y cómo tu Hijo sufrió el oprobio por nosotros. No solamente vino, vivió una vida perfecta, obedeció en todo, Señor, obedeció toda la ley, te agradó a ti, sino que también, Señor, tomó nuestro pecado y Él murió, siendo inocente. Oh, Padre, ayúdanos a que ese amor, el amor de Cristo nos constriñe, nos ayuda, nos lleve a vivir, Señor, una vida que te agrade. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Purifica nuestros corazones, nuestra mente. Y ayúdanos a vivir, aplicarlo a nuestra vida. No ser cristianos domingueros, Padre. No ser cristianos, ser nacidos de nuestros pastores, amigos. Ayúdanos a vivir nuestra realidad. Ten misericordia de nosotros, Padre. Pero al mismo tiempo, ayúdanos a servirte con un corazón limpio, agradándote más y más. Gracias por tu vida. Gracias. Bendito y alabado, Señor.